Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime.
Eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Padre, te damos gracias por poder estar juntos, por poder abrir tu palabra, para que ella pueda llegar a nuestro corazón y ser de bendición. Necesitamos del obrar de tu Espíritu y dependemos de ti. Queremos que tú encuentres un corazón dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo una serie en la que hablamos de la libertad en Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el tema de hoy tiene que ver con continuar en esa libertad. ¿Cómo comenzamos? Dice, tantas cosas habéis padecido en vano o habéis experimentado en vano, si es que realmente fue en vano. Y el apóstol Pablo toca el tema del gustar. El Salmo 34:8 dice, gustad, probad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Diciendo que el salmista había probado al Señor, había compartido tiempo y vida con Él, y Dios fue siempre bueno. Y para aquel que confía en Él, esa persona es dichosa. Es la misma experiencia que el apóstol Pablo repetía en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, que dice, como niños recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor, en la Nueva Traducción Viviente. Pidan a gritos la palabra de Dios, para que por ella puedan seguir creciendo, que avancen en el Evangelio,
así como han nacido en el Evangelio, que puedan avanzar en el Evangelio también. Gustemos, gusten. Y Pablo, entonces, escribiendo esta carta a los Gálatas, les pregunta qué es lo que pasó, porque ellos habían comenzado gustando y disfrutando de las bendiciones de Dios y se habían vuelto hacia atrás a la ley, buscando depender de la ley. Jesús muy claramente dijo también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esta es la experiencia que Pablo está repitiendo aquí a los Gálatas para que busquen, y lo que han vivido o lo que han padecido en el Señor, que pueda ser valioso, que pueda ser valorado también y que ellos crezcan. ¿Qué cosas son las valiosas? ¿Qué cosas son las importantes, las que uno tiene que pensar? En primer lugar, dice que ellos vieron a Dios, el Cristo crucificado. Ellos tuvieron una imagen del Cristo crucificado delante de ellos. Es como si lo hubieran visto en la plaza del pueblo, donde se anunciaban las cosas importantes, y allí hubo un cartel grande que decía que Cristo murió por ellos, cargando el pecado de todos ellos para que pudieran descansar en Él, y que Dios los aceptaba así por fe. Pero Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pablo decía también a los creyentes en Corinto: gracias a Dios por su Hijo, el don maravilloso. Entre nosotros este don maravilloso lo hemos recibido, y Pablo dice: no podemos describir con palabras lo grandioso que es. Pero ellos abandonaron a este Dios, abandonaron la fe en Cristo Jesús como Salvador, suplementando la fe. Porque los hechiceros, en realidad no es asunto de hechiceros, no es asunto de brujerías, pero quienes quisieron engañarlos, los judaizantes, les dijeron: está bien que ustedes sean cristianos, pero es mejor que suplantemos, que acompañemos con prácticas y ritos, ceremonias de los judíos, esta fe en Cristo Jesús. Eso es lo que ellos decían y lo que los Gálatas ingenuamente habían aplicado, aunque los judaizantes lo hacían por envidia. Por eso habla del hechizar, del ojo malo, del mirarlos, pero queriendo tener ellos, los judaizantes, la libertad que los Gálatas tenían, pero no queriendo que los Gálatas disfruten de esa libertad, queriendo volver a un sistema anterior. Y entonces Pablo les anima nuevamente a fijar los ojos en Cristo Jesús. Uno que agrega ceremonias y títulos y rituales a un Cristo, como dijo Christian Hendriksen, dice: un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Y Pablo entonces apela a ellos a la memoria y al razonamiento. Y dice: tan torpes son, Gálatas insensatos, tan torpes son. No le está diciendo que ellos no tengan un corazón malo,
sino que no han razonado, no han evaluado, no han leído la palabra de Dios enteramente, completamente, guiados por el Espíritu Santo, y entonces no han evaluado lo que significaba este Cristo crucificado. No es que fueran ignorantes, sino que fueron insensatos. Cristo fue presentado como la salvación a ellos, pero ellos buscaron alguna otra cosa porque pensaron que Cristo necesitaba algo que los ayudara todavía más. Cristo no necesita ninguna ayuda. Él murió por nosotros y murió perfectamente en la cruz cargando con todos nuestros pecados. Es el mismo tema que toca Jesús con los discípulos de Emaús, cuando ellos venían amargados y decepcionados, y siempre la dependencia para la salvación en la ley produce amargura en el fondo del corazón, porque nunca llegamos a completar todo lo que la ley demanda para la salvación, para ser salvos. Y Jesús entonces les habló a los caminantes de Emaús y les explicó lo que desde el Antiguo Testamento decía acerca de él, que iba a padecer, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Y entonces les dice: oh tardos, duros de corazón, para entender, para razonar, para recordar lo que la palabra de Dios ya había dicho. También Pablo habla acerca de los creyentes que son como niños fluctuantes, que siguen estas modas, creyentes que siguen las modas que surgen también en grupos evangélicos. La moda de las caídas, la moda de la risa santa, la moda de que del cielo cae polvo, oro en polvo, las modas de cada cosa, en vez de afirmarse en la palabra de Dios y en el Cristo que ha muerto por ellos y que ha sido crucificado. En el Concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé recordaron que algunos de los que antes de convertirse habían sido fariseos, se pusieron de pie y declararon que era necesario circuncidar a los gentiles conversos y exigirles que adopten las costumbres y los ritos judíos. Así dice la Biblia al día, esta traducción, en Hechos 15, 5. Esto de que todavía hoy estamos discutiendo qué cosas tenemos que comer y qué no tenemos que comer, o qué si tenemos que comer o si no tenemos que comer, que aquello de volver a que la Santa Cena, como la llamamos, sea la Pascua. Jesús instituyó la Cena del Señor como lo conocemos luego de participar de la Pascua. Pero este era un grupo judío y la Cena del Señor que nos mandó a repetir en cada oportunidad que nos juntáramos es la Cena de los cristianos, no de los judíos. ¿Qué día de la semana tenemos que guardar? No somos judíos, somos cristianos y celebramos la resurrección, el día que Cristo resucitó, y ese primer día de la semana que fue glorioso es el día que la iglesia se reunió desde el principio como iglesia cristiana, no como judíos. Y si uno es judío y quiere mantener algunos ritos y ceremonias y demás, pero no es válido para el cristianismo. Oh Gálatas, dice Pablo, entre quienes Cristo fue crucificado, fue manifestado, fue predicado. En alguna oportunidad una iglesia recordaba y puso como lema en el jardín un cartel que decía: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Luego la
la hiedra empezó a crecer y empezó a tapar el cartel. Nosotros predicamos a Cristo. Y luego siguió creciendo la hiedra. Sí, nosotros predicamos, decía, quedó solo visible. Nosotros predicamos. Y después la hiedra tapó todavía más el cartel y quedó nosotros. Pero cuando predicamos a Cristo crucificado, tenemos el respaldo de Cristo crucificado, el respaldo de la palabra del Señor en base a esta experiencia que hemos vivido. Hemos aceptado a Cristo Jesús. Primero, la segunda cosa que Pablo está recordando aquí a los Gálatas es que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo en sus corazones. Y entonces él pregunta, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hoy día las llamaríamos algunas de las preguntas en un examen de multiple choice. Acá son dos elecciones nada más. Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Sí o no? ¿O lo recibieron por el oír con fe? ¿Sí o no? Y una excluye a la otra. Si lo recibimos por las obras de la ley, no lo hemos recibido por fe. Y si lo recibimos por fe, no lo hemos recibido por las obras que podamos haber hecho. Respuesta correcta. Lo recibimos, obviamente, por la fe. Esto está hasta agotarse el escritor bíblico en cada uno de ellos, explicando que lo recibimos por fe. Pablo mismo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, etc. Bueno, la segunda parte de la pregunta, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Sería bueno también que dijéramos, ¿tan necios sois? Y podríamos poner las opciones, sí, no. O no sabe, no contesta. ¿Tan necios somos? Y si yo busco la dependencia en la ley, sí. Y si yo permanezco en la fe, no soy necio, soy sensato, o no contestamos. Parece todavía escuchar a algún hermano que que le preguntara a los Gálatas, ¿tan necios sois? Ay, no sé, es una pregunta muy difícil para mí. No, es cuestión de pensar. Por eso dice la palabra de Dios que los Gálatas no pensaban, no reflexionaban, no se ponían en el lugar de considerar la palabra de Dios en su totalidad. Entonces, recibimos el Espíritu de Dios al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo también, pero en la carta a los Corintios, que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y esto no es una experiencia posterior a la fe en Cristo Jesús, sino simultánea a la fe en Cristo Jesús. No recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, en el agua. Hemos recibido el bautismo, hemos recibido el Espíritu Santo por la aceptación por fe en Cristo Jesús. Tuvieron que cumplir más requisitos, pasar por alguna ceremonia especial o realizar algunos otros ritos adicionales, o recibieron el Espíritu por la gracia de Dios, dice John MacArthur, al mismo tiempo que recibieron a Cristo Jesús como Salvador. Lo hemos recibido en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo ha entrado a nuestra vida y no se va más de nuestra vida. Por eso está mal muchos de los himnos que cantamos y de las canciones que pedimos que el Espíritu descienda y que venga sobre nosotros, cuando ya está en nosotros. Y lo que tenemos que pedir es
que se manifieste el Espíritu Santo en nosotros y no manifestar ese espíritu de Barrabás que hablábamos el otro domingo. Dice, comenzamos por el Espíritu, vamos a ser perfeccionados por el Espíritu. La palabra es la guía. Comenzamos por el Espíritu, vamos a dejar el Espíritu Santo, dejar el Espíritu de Dios como guía para basarnos en la ley, en el cumplimiento de la ley, es un error. Es más o menos como aquel hijo pródigo que teniendo todo en la casa del padre, deja esa comodidad, esas comidas, toda la bendición de la casa del padre y termina en un chiquero y después se arrepiente y vuelve. Sería más o menos la misma historia. Todos, repetimos, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos, todos recibimos el mismo espíritu por la fe en el Señor, por fe en el Señor, no por las obras de la ley. No tuvimos una segunda experiencia. No tuvimos la oración de un pastor destacado. No necesitamos el viajar a alguna ciudad en el mundo para hallar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en nosotros en el momento en que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y la tercera cosa que el apóstol Pablo está nombrando y les lleva a pensar en la evaluación de lo que ellos han vivido tiene que ver con los milagros y las obras de Dios en sus vidas, las obras del Padre. Y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y enseguida comienza con el ejemplo de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero es importante que nosotros también aquí nos pongamos a pensar cómo fue que Dios obró el milagro del nuevo nacimiento en nosotros y tantos otros milagros que han acontecido en nuestra vida desde que conocimos al Señor. Y la pregunta es, ¿las obras de Dios las hace porque guardamos la ley? ¿O las obras de Dios las hace por el oír con fe? Escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos da, lo recibimos con fe en nuestro corazón y el Señor obra maravillas. Este es el tema. Y la pregunta amerita una respuesta, que digamos, sinceramente no lo recibimos por las señales de Dios y las obras maravillosas de Dios, no las recibimos por guardar la ley, las recibimos por el oír con fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Escucho esta palabra, la acepto en mi corazón, la recibo por fe, porque es palabra de Dios, y soy perdonado de todos mis pecados. Esta es la clave. No lo hacemos por algún sacrificio, por algún rito, por alguna otra cuestión. No hay nada mejor en nosotros las maravillas de Dios. ¿Cuántos milagros y señales han visto de parte de Dios en sus vidas? En estos días estuvimos compartiendo en algunos de los videos los niños que relacionados con la iglesia, muchos de ellos de la iglesia, y relacionados porque han traído a la presencia de Dios a través de esta parte del cuerpo de Cristo las oraciones, los pedidos de oración,
Y hubo niños que nacieron y que llegaron a buen término, que se sanaron, que se levantaron de sus enfermedades, que fueron bendecidos y fueron bendición para las familias. ¿Cuántas cosas más recibimos y vemos? ¿Cuántas cosas de poder levantarnos cada día y sentir la protección de Dios, el cuidado de Dios? Todas estas maravillas, ¿cómo las hace el Señor? Porque nosotros salimos enfrentando todo lo que tenemos. No, salimos dependiendo en fe del Señor y creyendo y descansando en Él. Una máquina que trabaja forzada termina rompiéndose. Un arco que está siempre en tensión, ese arco para disparar flechas, un arco que está siempre en tensión, pierde su eficacia. Un creyente que no descansa en el Señor termina tensionado y hecho un nudo de inutilidad. Las obras de Dios las hemos visto siempre por responder en fe. Quería referirme a dos cositas para terminar en esto de la experiencia. Muchas veces interpretamos mal nuestras experiencias y una experiencia puede ser malintencionada por alguien que nos dice o puede ser malinterpretada por nosotros. Por eso es que tiene que ser confirmado siempre con la palabra de Dios. Siempre con la palabra de Dios. No siempre estamos anhelantes de leer la palabra de Dios. Recibimos muchas cosas en nuestro teléfono, computadoras, que son muy fáciles de compartir, que son muy rápidas para compartir. Pero necesitamos ejercitar la mente y la reflexión en lo que Dios ha dicho, en todo el consejo de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a Galacia, dice que su aspecto era deplorable. Algún problema con la vista, que daba cierta repugnancia. Quizás algo que tenía que ver con aquella experiencia en Damasco y que hayan seguido los problemas en su vista. Pero los creyentes de Galacia los recibieron con mucho amor. Y Pablo dice que si ellos hubieran podido, hubieran hecho un trasplante de ojos. Si hubieran sacado sus ojos y se los hubieran dado a Pablo. Un amor manifestado. Pero ahora el apóstol Pablo, cuando él les expresa esto y les dice que no vuelvan a la ley porque no tiene sentido depender de la ley para la salvación. Pablo dice, por deciros la verdad, ¿me he convertido en un enemigo? En más de una ocasión buscamos esta experiencia de profundizar en la palabra de Dios y dejar relatos y dejar frases, refranes, dibujos, stickers, todo lo demás y darle tiempo a la palabra de Dios. Sentarnos en esa palabra de Dios que no tiene dibujitos, que no tiene para pintar, pero hemos madurado, hemos crecido y pensamos y reflexionamos y tomamos un cuaderno y hacemos notas y buscamos una concordancia o un diccionario bíblico, no simplemente lo que otro opina, no sueños y visiones de otras personas, no lo que dice tal o cual predicador famoso, lo que dice el Señor, que es más famoso que todos los predicadores y es el que hace señales y maravillas entre nosotros. Es el que envió a Jesucristo a morir en la cruz y es el que nos ha dado de su Espíritu Santo que vive en nuestro interior.
En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice que el pueblo de Dios lo habían dejado a él. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Busquemos al Señor en la belleza de su palabra, en el estudio de su palabra. Busquemos el que Jesucristo, que es una fuente inagotable de sabiduría, que es tan difícil llegar a abarcarlo todo, imposible abarcarlo todo y comprenderlo todo, pero mientras podamos comprender, mientras podamos buscar, porque aún es el Señor el que dice que es poderoso para hacer cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, pensamos o entendemos. Entonces busquemos todo lo que Dios puede hacer por nosotros y todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No seamos como el pueblo de Israel que dejó la fuente de agua viva y cavó cisternas. El trabajo de cavarlas, el trabajo de llevar el agua y la inutilidad de cisternas que no solo tienen agua estancada, sino que no retienen el agua. El último gran día de la fiesta, dijo el Señor, a todos los que tengan sed, venid a mí y bebed gratuitamente. Busquemos esa palabra de Dios y descansemos y profundicemos en esta experiencia de conocerle a Dios. Es hermoso. La misma expresión del Salmo, gustad y ved qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Si buscamos la dicha, dichoso el hombre que en él confía. Queremos descansar en ti, oh Dios, confiamos en ti, ponemos nuestras manos en las tuyas, no dependemos de nuestras obras para la salvación, ni de ritos, ni de comidas, ni de ausencia de comida, ni días especiales para guardar, si nos equivocamos, si no nos equivocamos, nada de eso. Una fe en ti, genuina, sincera, profunda, arraigada en tu palabra, así como Abraham, que después se pone como ejemplo, nos pone Pablo como ejemplo, que busquemos esta profundidad donde encontramos aguas vivas para saciar nuestra sed. Solo Cristo basta. Y si Cristo no basta, no hay nada que pueda completarlo. Descansamos en ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.